¿Quién quiere que le llevemos? Sentado en un impresionante sillón de cuero, un hombre bastante joven miraba a las 3 empleadas sentadas frente a él. Según mis cálculos preliminares, el viaje de negocios puede durar una semana laboral. Apenas llevará más tiempo organizarlo todo. Sugiero salir el domingo para estar allí el lunes y empezar a trabajar inmediatamente. El silencio en la oficina solo lo rompió el alegre motivo de una canción sobre la abuela, a la que temen y respetan todos los piratas del mundo. El hombre golpeaba con los dedos la superficie lacada del escritorio al compás del alegre ritmo, apresurando a sus subordinados. Bueno, escucho las sugerencias de quienes deseen ir. María, ¿qué te parece un viaje de negocios? No puedo, dijo la morena con un elegante corte de pelo. Mi hijo y yo cumplimos años la semana que viene. La primera cita redonda, 10 años. Me gustaría celebrarlo con él, por supuesto. Así que no puedo hacerlo. Buena razón, sin embargo. Sara, ¿te gustaría dar una vuelta? Creo que es una gran opción. La guapa rubia sacudió sus frondosos rizos, movió negativamente la cabeza y dijo, ¿cuál es el problema? Sara es de allí. Déjala que vaya. Creo que es una gran opción. Otra rubia de pelo liso apoyó. Así es, Sara hizo un gran punto. ¿A quién mejor para enviar allí que a Sara? Por así decirlo, para combinar cosas útiles con nostalgias agradables y encuentros con parientes y conocidos. Bien hecho, Sara. Gran idea. La autora de la idea transigió modestamente, miró a su jefa con cierta coquetería y dio las gracias a su colega. Gracias, María, por apreciarlo. El hombre asintió. De acuerdo. Solo queda avisar a Kate. Por cierto, ¿por qué no está en una reunión? La vivaracha e ingeniosa Sara dio plantón a una compañera. Andrew, tú mismo la enviaste al proveedor para que presionara con la introducción de varias cláusulas en el anexo del contrato. Seguro que no tarda en llegar. En efecto, casi al mismo tiempo que Sara terminaba de hablar, llamaron a la puerta. Y tras el permiso expresado en voz alta por el jefe, entró en el despacho una mujer rubicunda de pelo castaño, con su larga melena recogida en una coleta alta. La mujer, sentada a la mesa con sus colegas, entregó al jefe una carpeta con documentos y le explicó. Siento haber tardado tanto. Me he encontrado con un atasco a la vuelta. El jefe asintió con la cabeza, habiendo estudiado los documentos que ella había traído. Y entonces, sin preámbulos, anunció. Kate, prepárate para el camino, viajarás a tu ciudad natal durante una semana. Creo que no hay objeciones. Kate shrugged her shoulders, saying, it's necessary, so it's necessary, and began to specify to her boss the tasks to be accomplished on the business trip. It let the other women go to their workplaces and began to tell everything in detail to the subordinate who remained in the office. The pretty provincial girl was far from stupid, and it did not take much time to explain all the nuances. Having completed the story about the purpose of the business trip, the chief suggested. If it will be necessary to delay, no problem. The main thing is that everything should be solved. In case something goes wrong, call, right? Okay, I won't delay you any longer, go and draw up the papers. Kate se dio cuenta de que a su celoso marido Jack no le haría ninguna gracia que se fuera una semana de viaje de negocios. Por supuesto, estaría bien ver a sus parientes. Pero este viaje podría acarrearle un encuentro agobiante. Allí, en Londres, Kate había experimentado una vez una gran decepción. Aunque, para ser justos, los primeros amores de pocas personas resultan ser felices. Ella no fue una excepción. Fue el desengaño lo que empujó a la sufrida muchacha a un grandioso cambio en su vida. Decidió abandonar definitivamente su ciudad y olvidarse del hecho de que la razón más importante que la empujó a alejarse fue la compañera de clase de Alex. Ni siquiera se lo dijo a su propia madre. De hecho, ¿de qué había que hablar? Kate incluso muchos años después lo recuerda, cómo bailaban danzas lentas en las discotecas del colegio, cómo paseaban por la ciudad, sobre la que caía el encantador crepúsculo. Alex tarareaba de forma muy parecida a los éxitos de aquellos años. Desde el punto de vista de una chica enamorada, Alex era mucho más hermoso que todos los músicos populares del mundo.
En comparación con él, las estrellas del escenario eran demasiado femeninas. Era él, de pelo corto y hombros anchos, con músculos muy definidos y barbilla maciza, que, gracias al hoyuelo, a la chica le parecía especialmente conmovedora. Los ojos castaños oscuros miraban, al parecer, directamente al corazón y discernían fácilmente los sentimientos enamorados de Katia. La chica fantaseó entonces con que Alex era la felicidad de su vida y que siempre estarían juntos. Excepto que el chico estaba buscando una opción más favorable y sin mucha dificultad encontró. En realidad, no tuvo que ir muy lejos. ¿Y a quién eligió? A la odiosa y arrogante Jessica, que olía a un perfume increíblemente intrusivo. Presumía ante sus compañeras de clase de que su fragancia era original de Chanel. Supuestamente, había comprado el perfume en el mismísimo París, a donde había volado con sus padres para celebrar su 16 cumpleaños. Kate descubrió casi al instante que Alex había empezado a salir con ella por el olor de la chaqueta vaquera de su amante. A pocos metros de él olía a perfume ajeno, y la chica le preguntó con franqueza qué pasaba. El tipo, agradecido por su sinceridad, no se libró y dijo que tenía una aventura con Jessica y que estaría encantado de conocerla en secreto. Kate se tomó esto como el engaño más descarado. Sobre todo cuando se supo que el padre de Jessica, un empresario local, había llevado al tipo a trabajar para él. Extraoficialmente, claro. Y también prometió ayudarle con el servicio militar y regalarle un coche a través de sus conocidos. Y el hombre explicó sin tapujos que todo esto se hace en vista de que su hija no visual pronto se casará con él. El propio hombre se lo contó a su amigo, y este a su vez se lo contó a otro amigo. Así que la noticia se extendió por el barrio y llegó hasta Katia. Para la chica era obvio que su guapo amante se había vendido. Sin duda, su precio no era tan pequeño para los estándares de su barrio. Pero fue su cinismo lo que más le dolió. No fue por un gran amor que se pasó a otro, sino solo por razones egoístas, y trató de mantenerse entretenido en la forma de Katia. Era a la vez doloroso, repugnante e hiriente. La chica se dio cuenta de que si accedía, Alex pasaría de las insinuaciones de intimidad a la exigencia de demostrar la profundidad de sus sentimientos. Pues ni hablar. Ni siquiera podía pensar en el papel de un aeródromo de reserva, o mejor dicho, ni siquiera en un simulador, en su peor sueño. El dolor de la traición era demasiado fuerte, y no quería volver a ver a aquel tipo egoísta y cariñoso. En voz alta, la chica, enmascarando sus sentimientos, explicó a sus padres que quería probar la felicidad en otra ciudad. Las personas cercanas disuadieron a la hija de un acto demasiado atrevido e injustificado, desde su punto de vista. Advertían a la chica de los peligros y la asustaba la complejidad de la vida en una gran metrópolis. Pero, sorprendentemente, todo salió bastante bien. La provinciana, como ocurre a veces, tuvo suerte. Encontró trabajo y conoció a un hombre que consiguió derretir el hielo de su corazón. Jack era 7 años mayor que ella, ya se había graduado en la universidad y ocupaba un puesto normal en una gran empresa. Hacía solo unos meses que se había trasladado a la capital y había conseguido trabajo en una cafetería como barista y limpiadora. Jack, obedeciendo a los caprichosos giros del destino, se topó con este establecimiento, huyendo de la lluvia torrencial que le pilló desprevenido. Durante el tiempo que el hombre estuvo experimentando los elementos, tuvo tiempo de apreciar el atractivo y la bonomía de la joven, que parecía estar genuinamente complacida con cada visitante de la cafetería. Además, hablaba correctamente, lo que, como su madre, Helga, siempre le había recordado, era el primer signo de una persona educada. Cuando la lluvia hubo terminado su húmedo trabajo, dejando tras de sí aceras brillantes y charcos, Jack, preparándose para marcharse, le pidió a la hermosa muchacha su número de teléfono. Y que, para su sorpresa, no coqueteó ni se hizo de rogar. A la chica le gustaba un hombre que no hiciera insinuaciones tontas y se comportara con calma y sin aspavientos. Desde la primera cita, Jack hizo girar rápidamente a la provinciana en un torbellino de cortejo, y su sinceridad disipó las dudas que aparecieron en la cabeza de la chica. Fue él quien la convenció para que dejara la cafetería y consiguiera un trabajo de oficina en la empresa de su antiguo compañero de clase, que recibió un alto cargo del jefe gracias a su parentesco con el director general.
Un poco en broma, le explicó Jack. Somos buenos amigos, confío plenamente en él, te cuidará y no dejará que te hagan daño. Así que puedo estar seguro de que se evitará cualquier romance de oficina. Kate se tomó las palabras del hombre a broma. No se había dado cuenta de que él era tan celosamente posesivo. Solo más tarde, cuando ya se había casado con él, se dio cuenta de cuánto le importaba a aquel hombre que ella le fuera fiel. Y como la proverbial esposa del César, debía estar por encima de toda sospecha. De algún modo, Jack había presentado rápidamente a la muchacha a su madre, y ésta la había recibido favorablemente. La mujer no parecía avergonzarse de que la elegida de su hijo fuera de los que se alejaron, y de que la educación de la belleza provinciana fuera solo de 11 grados escolares. En general, no pensó que la chica conquistaría tanto al quisquilloso hijo que éste tendría intención de casarse. Sin embargo, esto es exactamente lo que sucedió. Helga entendió perfectamente, empezar a disuadir a su hijo, y la relación con él puede ser muy mal estado. Los padres de Katia también se quedaron algo perplejos cuando, apenas 6 meses después de mudarse a la capital, les anunció que iba a casarse. Mamá aclaró cuidadosamente la probabilidad de convertirse pronto en abuela. Pero la hija estaba segura de la falacia de esta suposición. Los amantes decidieron no organizar una boda, pero después de la boda viajaron a la ciudad natal de ella y se sentaron a comer en un café frente al mar. Helga, para ir a conocer a los padres de su nuera, se negó, citando la presión arterial alta. El padre de Jack, John, que abandonó la familia poco después de la mayoría de edad de su hijo y se volvió a casar, también se libró de transferir dinero a la tarjeta como regalo de boda y no fue a la provincia. Los padres de Katia aprobaban plenamente al yerno, y la joven esposa era completamente feliz. La vida parecía un mágico cuento de hadas. La suerte lo acompañaba absolutamente todo. En la capital provincial, casi sin hacer ningún esfuerzo, recibido y el amor y el trabajo. Tal vez alguna otra mujer y sería avergonzado por la necesidad de vivir en un apartamento con su madre en ley, pero ella no era un poco de miedo. Ella creía que por el bien de su ser querido será capaz de encontrar un lenguaje común con nadie. Sobre todo porque la anciana durante todo el tiempo de conocimiento se mostró solo como una mujer adecuada y sensata. Con el nacimiento de los niños, los recién casados decidieron no apresurarse. Vivieron amistosamente, ahorraron poco a poco para el pago de la hipoteca e invirtieron en la reparación del apartamento. En contra de los prejuicios populares, las dos amantes, suegra y nuera, se relacionaban pacíficamente en la misma cocina y no tenían ni riñas ni disgustos. Al escuchar a sus compañeras de trabajo casadas quejarse de los padres de sus maridos, Kate no hacía más que alegrarse en voz baja de tener una vez más una suerte increíble. Es cierto que no se atrevía a llamar a su madre ni siquiera 7 años después de la boda. Sin embargo, la suegra no insistió en ese título relativo y una mirada no dejó claro que no le gustara que su nuera la llamara por su nombre de pila. Todo era bastante satisfactorio, y Jack estaba especialmente contento, porque su madre y su mujer no intentaban competir por su atención, y el ambiente en el apartamento era realmente acogedor y agradable. Por la noche, después de cenar, Kate le dice a su marido que tendrá que irse de viaje de negocios durante una semana, y él se muestra visiblemente disgustado. ¿Por qué iba a estar molesto? ¿Andrew decidió echarla? ¿No hay otras empleadas? Sabe perfectamente lo que pienso de tus viajes. Kate intentó calmar a su marido. ¿A quién más que a mí pueden enviar a Londres? Ni siquiera tendré que alquilar un hotel. Seguro que mis padres estarán encantados de acogerme. Así que no te preocupes. Compréndelo, yo tampoco puedo abusar del hecho de que mi jefe inmediato sea tu amigo, y sobre esta base negarme a hacer viajes de larga distancia por asuntos de negocios. Además, ¿no confías en mí?, tartamudeó Jack. En realidad se daba cuenta de que el viaje de negocios de su mujer no suponía ninguna amenaza para el matrimonio. Pero incluso después de tantos años desde su boda, no quería soportar una larga separación. De mala gana, confesó. En absoluto. Claro que confío en ti y te comprendo. Conocer a tus padres es un extra muy agradable en este viaje de negocios. Solo voy a echarte de menos.
La suegra, que últimamente llegaba a casa del trabajo mucho más tarde que los jóvenes, como llamaba a su hijo y a su nuera, captó una estampa idílica en la cocina. Estaban sentados en el sofá, abrazados. El anciano gato varón dormitaba junto a ellos, bien alimentado y contento con su suerte. La nuera se fijó en su suegra y empezó a poner la mesa ágilmente, explicando: «Ya hemos comido. Ahora te pondré yo la mesa y tomaremos el té todos juntos». La dueña le dio unas palmaditas en la cabeza a la mascota dormida, oyó sus ronquidos preocupados y fue a lavarse las manos y a cambiarse de ropa. Pronto estaba cenando alegremente y solo asintió con la cabeza a la noticia de que su nuera pronto se iría de viaje de negocios. Aunque a primera vista su suegra tenía su comportamiento habitual, Kate se dio cuenta de que mentalmente era como si la mujer estuviera en algún lugar lejano. Sin embargo, no había tiempo para pensar demasiado en ello, era necesario prepararse para el camino. Helga, al despedir a su cuñada, envió saludos verbales a sus padres y pareció comportarse como de costumbre. Kate se tranquilizó y apartó de su mente los pensamientos sobre el extraño comportamiento de su suegra. Por delante tenían su ciudad natal. El aeropuerto la recibió con el bullicio habitual. Rechazando las ofertas de los molestos taxistas que esperaban aprovecharse del cansancio y las prisas de los viajeros, la mujer se dirigió a la parada del autobús. Nada, sería un viaje sin demasiadas comodidades, pero ahorraría dinero, que, como es bien sabido, no sobra. Kate no avisó a sus padres de su llegada, para no causarles problemas innecesarios. Era muy consciente de que, de lo contrario, su madre habría preparado comida para la boda. Cada vez que se dirigía a su casa, la joven experimentaba una inexpresable sensación de expectación. Los encuentros alegres se mezclaban con recuerdos tanto felices como tristes y, como consecuencia, su corazón empezó a latir un poco más deprisa. La luz de la ventana de la cocina me ayudó a darme cuenta de que mis parientes ya estaban en casa. Y, abriendo la puerta del apartamento de sus padres con su propia llave, Kate anunció en voz alta: «Hola a todos». Cuando se calmó un poco el bullicio de la reunión, mamá le preguntó suavemente a Kate: «Hija, ¿has venido sola o tu marido vendrá más tarde? ¿Va todo bien?». Kate se apresuró a tranquilizar a su madre. «Todo va bien, es solo que me han enviado inesperadamente en viaje de negocios. Solo unas horas y aquí estoy». Los padres se alegraron de la inesperada visita de su hija. Pero hubo una circunstancia que empañó el encuentro. Mamá confesó: «Tenemos un viaje al sanatorio el miércoles. Nos hemos reunido de repente, no pensábamos que vendrías a visitarnos». Tras pensar unos segundos, la mujer se volvió hacia su marido. «Padre, ¿le damos a alguien un vale? Y los billetes de tren seguro que aún se pueden alquilar». Kate se indignó. «No, mamá, no tienes que cambiar tus planes por mi culpa. Sobre todo porque viajaré por trabajo y probablemente solo vuelva a casa por la noche. Así que no te preocupes, estos días serán suficientes para que intercambiemos todas las noticias. No pasa nada», susurró mamá, abrazando fuertemente a su hija. «Vale, lo has conseguido. De nuevo, tenemos fe. Todo lo que se haga, será para bien». El viaje de negocios no se parecía mucho a unas vacaciones. Kate, como era de esperar, salió de casa por la mañana y no volvió hasta la noche. Solo el día de la partida de sus padres hizo una excepción a su apretada agenda. La mujer insistió en llevar a sus padres a la estación de tren en taxi, despedirlos, y solo entonces fue a ocuparse de asuntos de trabajo. Como consecuencia, hubo que darse prisa, y por la tarde Kate estaba increíblemente cansada. Se acercaba a la casa, deseando estar en la bañera con espuma de champú, cuando detrás de ella una voz familiar entonó un verso de una canción que hacía tiempo que había pasado de moda. La mujer se volvió, sintiendo nada más que fastidio, y saludó. «Hola, Alex. Vaya, qué cosas tan antiguas recuerdas». El novio adulto colmó de cumplidos a una antigua compañera de clase. «Pero, Kate, estoy encantada. Estás aún más estupenda. Antes eras mona, pero ahora tienes clase. Esa es la influencia de la capital. Eres una cosita con clase».
Mientras el hombre que una vez le había roto el corazón, pero que sin querer había contribuido a su felicidad, la adulaba, Kate lo escudriñaba. Eso era lo sorprendente, al hombre calculador no le había llegado ningún castigo del karma. Los últimos años no lo habían estropeado lo más mínimo, al contrario, era como si se hubiera vuelto aún más masculino. Y su confianza en sí mismo y su aparente bienestar financiero le hacían realmente irresistible. Al menos a sus propios ojos. Bueno, ¿por qué no dices algo? ¿No te alegras de verme? La escuché. Mira, Jessica va a pasar la noche con los niños en casa de sus padres esta noche. Sí, probablemente no lo sepas. Tenemos un hijo, de 2 años ahora, y acabamos de tener una hija hace 3 meses. ¿Por qué no me felicitas? Felicidades, dijo Kate sin mucha emoción. De hecho, le daba igual lo que estuviera pasando en la vida del hombre por el que antes estaba loca. Sin embargo, Alex continuó con la ofensiva. Escucha, ¿vamos ahora a mi casa? Lo celebraremos. Nos sentaremos y hablaremos. Recordaremos nuestra infancia, nuestro romance. ¿Recuerdas cómo nos cogíamos de la mano, caminábamos, soñábamos? Ahora, tal vez deberíamos continuar donde lo dejamos. Oí que lograste casarte con el hombre de la capital. Bien por ti. Pero, ¿por qué estás aquí sola ahora? ¿O es que tu marido solo trabaja y no tienes tiempo para que te mimen? Yo lo arreglaré todo. La muchacha se disgustó casi hasta la náusea. Lo que no quería en absoluto era comunicarse con Alex. Sin siquiera intentar parecer educada, envió a su antiguo compañero de clase a un largo viaje. Una frase despectiva con las vocales estiradas siguió a la mujer, que se volvió bruscamente y se dirigió a su entrada, pero Kate no iba a reaccionar ante aquel exabrupto. Que Alex dijera ahora lo que quisiera. Ni él ni su impresionante aspecto tenían ya poder alguno sobre ella, ni le causaban nostalgia ni amargura. Era delicioso, sacudirse el peso del resentimiento contra el pasado y recompensarse a sí misma con un bienvenido descanso en la bañera. Kate estaba animada. El trabajo avanzaba mejor de lo que ella había previsto y había esperanzas de terminar pronto el viaje. La mujer echaba mucho de menos a su marido, y no había nada ni nadie en su ciudad natal. ¿Qué o quién podía retrasarla? Efectivamente, todo pudo hacerse antes de lo previsto, y ya el jueves por la tarde reservó billetes para el siguiente vuelo a la ciudad. La mujer se bajó en el apartamento de sus padres y se puso en camino. Sorprendentemente, algo hizo que el viaje de vuelta le pareciera más corto. Aunque era bastante tarde, no había nadie en el apartamento de la capital, a menos que contara al peludo varón. Parecía que tanto Jack como Helga llegaban tarde al trabajo, y la mascota tenía hambre. El maullido urgente del gato se dirigió con insistencia a la cocina. «Hace tiempo que no comes, ¿verdad?», preguntó Kate con una sonrisa, sin esperar respuesta. Pero el gato, como si se diera cuenta de lo que le estaban diciendo, contestó largamente, miau, y, volviendo a mirar a la mujer, continuó hacia la cocina. Kate sirvió comida seca para el extorsionador de colas, refrescó el agua del cuenco y, sin darse cuenta, se fijó en el cubo de la basura, que rebosaba. Su contenido no desprendía los olores más agradables, lo que le hizo arrugar la nariz con disgusto. La mujer se alegró de no haber tenido tiempo aún de cambiarse de ropa, sacó con cuidado la bolsa y se dirigió a los cubos de basura del patio. La luz de la linterna fue suficiente para no tropezar, y pronto la mujer llegó a su destino. Estaba a punto de darse la vuelta y tirar la basura cuando oyó voces más allá de la chapa metálica que separaba los contenedores del camino asfaltado. Una de ellas le resultaba familiar. Escuchó con más atención. No cabía duda, era su suegra hablando con alguien, sin saber que su nuera estaba a pocos metros de ella. Era una situación de chiste, no se podía inventar. Kate quería marcharse tranquilamente, pero de repente oyó que su suegra decía su nombre. Banal se volvió curiosa. Y, reprendiéndose a sí misma por su curiosidad, la nuera se quedó donde estaba. Lo que Helga decía no era para ella. Kate está de viaje de negocios, pero a juzgar por las luces de las ventanas, mi hijo ya ha vuelto a casa. Si no fuera por eso, me encantaría que me visitara. Una voz profunda,
congraciada y masculina que a Kate le resultaba completamente desconocida, sonó como respuesta. Cariño, pero te das cuenta de que, a nuestra edad, esconderse en todo tipo de rincones alquilados tampoco es una opción. Y esto no es algo aislado. No se sabe quién ha estado ahí antes. No te deseo más que lo mejor. Y me da mucha pena no poder ofrecerte mi propio apartamento. Sabes que se lo dejé todo a mi mujer y a mi hijo después del divorcio. Y ahora tengo que llevar a la mujer que amo a los barrios bajos. Estoy increíblemente avergonzado, porque eres una auténtica diosa, un verdadero regalo del destino, que no merezco. Hubo silencio durante unos instantes, interrumpido por sonidos como de besos. Kate se quedó inmóvil, temerosa de moverse, y entonces oyó la tímida respuesta de la anciana. Lo comprendo, Danes, y aprecio la forma en que me tratas. Pero, ¿qué puedo hacer? No puedo echar a la calle a mi hijo y a mi nuera, que es casi como una hija para mí. Sobre todo porque usaron su propio dinero para renovar el apartamento. Y no cosmética, sino importante, de arriba a abajo. También han actualizado los electrodomésticos. ¿Cómo puedo exponerlos? Lo hicieron para su propia comodidad. Su hijo es un hombre adulto, un hombre casado, como usted mismo se da cuenta. Es hora de que resuelva su problema de vivienda por sí mismo. Le has dado todo lo que has podido. Solo tienes que señalarles la puerta a él y a su mujer, y ya está. Y no esperes a alguna ocasión propicia y pongas este asunto en un largo cajón. Hay que moverse rápido. Tu astuta y sabia nuera provinciana ya está en una edad en la que no tiene sentido tirar por el embarazo. Eso significa que tendrás que registrar al bebé más tarde. Eso será un problema. Eres una mujer con un corazón de oro y, por supuesto, te harás cargo de esta insolente que ha decidido echar raíces en la capital y de su hijo. ¿Te das cuenta, cariño, de que con semejante estorbo como inquilina menor de edad, tu piso no saldrá a la venta? Solo podrás venderlo con un descuento considerable. Vas a perder mucho dinero. ¿Por qué? Solo porque, verás, sientes lástima por tu hijo y tu nuera. Deberías sentir lástima por ti mismo primero. Estás obligado a vagar por las calles y las esquinas conmigo. Por ejemplo, ahora tú y yo estaríamos sentados uno al lado del otro en el sofá, hablando de cuadros o de películas, pero nos vemos obligados, como adolescentes, a vagar por las calles y sentarnos en las almohadas de los demás. Estoy harta de este desasosiego. Helga objetó tímidamente. Te he oído sugerir repetidamente que desaloje mi apartamento. Pero aún no tengo ni idea de cómo hacerlo. Si le sugiero a mi hijo que se mude, se ofenderá. ¿Hacer una escena para que mi nuera no lo soporte y se escape con su marido? Eso es un poco raro. Ella no da ninguna razón. Al contrario, que eres limpia y ordenada, cocina bien y no escandaliza. ¿Quién no lo creería? En todos estos 7 años, ella y yo no hemos discutido ni una sola vez. Los interlocutores invisibles guardaron silencio, temiendo que ahora fueran en dirección a la casa, y en silencio, para no delatar su presencia, y sin tirar la bolsa de basura, la muchacha se apresuró a volver a casa. Era necesario adelantarse a su suegra, para que no se diera cuenta de que su extraña conversación había sido escuchada. Kate no podía ir por un camino recto, porque éste se veía desde el lado de los contenedores. Sin embargo, con todas sus fuerzas, llegó hasta los arbustos salvadores que cubrían el camino hacia la entrada. Sin embargo, la mujer no se calmó del todo hasta que estuvo dentro del apartamento. Volviendo a meter el nada fragante paquete en el cubo, suspiró y recordó el viejo presagio que le había enseñado su abuela: no se puede tirar nada de casa por la noche. Sin embargo, podía discutirse. Al fin y al cabo, si no hubiera decidido eliminar la fuente del mal olor, no habría oído la extraña conversación. La conversación entre la suegra y el desconocido excitó a la mujer. Y no por la perspectiva de abandonar el hospitalario apartamento e irse a una vivienda de alquiler. Oyó cierta falsedad en la entonación del hombre al que Helga llamaba Danes en la conversación. Por supuesto, era necesario comprender la situación con cuidado y atención, para no ofender a la suegra inadvertidamente. Kate apenas había tenido tiempo de deshacer las maletas cuando la casera entró en el apartamento.
Se sorprendió de que no estuviera en casa su hijo, sino su nuera, y dijo asombrada: ¿Hace mucho que estás aquí? No, hace unos 10 a 15 minutos, he conseguido arreglar todos los asuntos antes de tiempo. Mis padres están en un sanatorio, así que me apresuré a volver. La suegra sonrió cariñosamente a su nuera. ¡Qué bien! Pronto vendrá Alex. Tiene alguna urgencia en el trabajo, casi toda la semana como un condenado trabajando. Debe tener hambre del camino, ¿por qué no come algo? Kate dijo que no. No, gracias. De momento voy a darme una ducha y a refrescarme. Y luego, cuando vuelva Jack, cenaremos juntos. La respuesta de su suegra fue un movimiento de cabeza y una sonrisa amable. Helga, instalada en la cocina, encendió la televisión y, a juzgar por los sonidos, empezó a batir la masa para las galletas. Kate no lo entendía, ¿también fingía aquella mujer que no revelaba su descontento y sus pensamientos sobre la necesidad de separarse de la familia de su hijo? ¿Sería posible? ¿O estaba tan ciega y sorda a las emociones de su suegra que no se daba cuenta de nada? Al fin y al cabo, no fue ayer cuando comenzó un romance con el tal Danes, si ya se permitía aconsejarla sobre cómo debía disponer de sus bienes inmuebles. Cuánto lamentaba la mujer haber cedido a la curiosidad y haber escuchado la conversación de su suegra. Si no lo hubiera sabido, todo habría ido bien. Ahora era necesario empujar de alguna manera suave a su marido a la idea de mudarse a una vivienda de alquiler o, mejor aún, de hipotecarse. Por supuesto, lo más probable, cuando se decide a conseguir su propio apartamento tendrá que prestar atención al mercado secundario y recoger la opción en la que será posible, como se suele decir, para venir a vivir. Aquí estás de vuelta antes de un viaje de negocios. Atrapada en una situación que no hay anécdota que no cuente. Durante la cena, Kate se mostró pensativa y, en ocasiones, poco receptiva a las preguntas que le plantearon su marido y su suegra. La mañana tampoco trajo claridad sobre cómo proceder. Aunque había oportunidad de descansar un día más, la mujer se puso a trabajar, pensando que la ayudaría a distraerse de la carga de pensamientos difíciles. Andrew recibió cordialmente a su subordinada, y sus compañeros se sorprendieron de que Kate no aprovechara la oportunidad para aumentar el fin de semana, aunque solo fuera un día. Ni siquiera se le ocurrió abrirse. Pero no porque sus compañeros fueran malos, celosos o estúpidos. Era solo que la relación entre compañeros no iba más allá de los límites de la cooperación laboral. No, ellos, por supuesto, hablaban dulcemente a la hora de comer de lo suyo, de chiquilladas, e incluso podían bastante bien después del trabajo ir juntos de compras o al teatro, pero no se traspasaban los límites personales. Esto convenía perfectamente a todos. Apenas esperando el final de la jornada laboral, tal y como habían acordado, se reunió con su marido para recompensarse mutuamente por la separación con un entretenimiento conjunto. Después de la película, la mujer comenzó despreocupadamente una conversación cuidadosamente pensada. Jack, ¿no crees que ya es hora de que tú y yo nos ocupemos de nuestra propia casa? El hombre ni siquiera intentó ocultar su sorpresa. ¿Por qué tienes esa idea en la cabeza? ¿No vivimos bien con mi madre? Nunca he notado peleas ni desacuerdos. ¿Por qué te has venido a vivir con nosotros de repente? A Kate le dio vergüenza admitir que había oído la conversación de su suegra y empezó a poner excusas. Tienes razón. No hay ningún malentendido entre nosotros. Pero tu madre es una mujer joven, pronto cumplirá 55 años. Para los estándares de hoy en día, eso no es nada, la flor de la vida. Ella es una verdadera belleza y se ve joven. Tal vez ella tiene algunos planes agradables para su vida personal. Y aquí estamos tú y yo como elemento disuasorio. Jack se rió. Claro que mi madre es buena y tiene un aspecto estupendo. Pero créeme, después de que mi padre se fuera a construir la felicidad con el nuevo, como él decía, amor de su vida, ella solo piensa en los hombres como traidores. A veces le recordaba, quizás sin mucho tacto, que era una mujer en flor, merecedora tanto de adoración como de afecto. Pero ella lo rechazaba rotundamente, llamándolo tonterías. Así que tú y yo no la molestamos en absoluto. Quién sabe, a lo mejor lo pasa mal sola.
Kate asintió, decidiendo que no estaba bien del todo desvelar los secretos del corazón de su suegra, ni siquiera de su propio hijo. Probablemente, si iba en serio con lo de Danes, debería presentárselo ella misma a los miembros de su familia. Sí, probablemente eso sería lo más correcto. Sin embargo, aquella conversación había quemado a Katia por dentro. Para gran alivio de la mujer, la noticia de la aventura de su suegra no tuvo que mantenerse en secreto durante mucho tiempo. Poco menos de una semana después del prematuro regreso de Katia de un viaje de negocios, la mujer, avergonzada, anunció: «Tengo una pequeña sorpresa para ti. El fin de semana vendrá a visitarnos un hombre con el que mantengo una relación sentimental. Me gustaría mucho que le recibieras amistosamente. Ya le está costando bastante tomar esta decisión. Y si de repente le recibes con ataques, me sentiré avergonzada». Jack, que no estaba en absoluto preparado para semejante noticia, guardó silencio y, viendo que la suegra espera si no aprobación, al menos apoyo, Kate respondió: «No te preocupes, nos reuniremos con tu invitado sin bayonetas». «Sí, Jack». Se volvió hacia su marido. El aturdido hombre asintió. «Te ayudaré a preparar la comida, por supuesto», continuó su nuera. «Vamos a decidir qué habrá en la mesa». Aprovechando que su madre y su mujer empezaban a discutir el menú, el hombre se dirigió al ordenador. Quería distraerse de la inesperada noticia luchando contra monstruos en el espacio virtual. A la hora prevista, cuando el invitado debía aparecer en el apartamento, todo estaba listo. Dispuesta en una gran sala, la mesa estaba puesta según todas las reglas de la hospitalidad. Cuanto más se acercaba el momento de conocer al amante con su hijo y su esposa, más preocupada estaba la mujer. Sin embargo, la terca manecilla del reloj de la cocina, como riéndose, avanzaba, y el invitado no aparecía. A petición de su madre, Jack incluso bajó a la entrada para comprobar si el interfono funcionaba. Y, tras asegurarse de que todo estaba en orden, empezó a consolarla torpemente. Probablemente había tráfico en la carretera. Una vez terminado el recado de su madre, el hombre volvió a su juego y Kate se quedó al lado de su suegra. Sonrió nerviosa e intentó llamar al hombre que había estado esperando, pero no hubo claridad. El teléfono de Danes, decía el contestador, estaba apagado o fuera de cobertura. Kate no sabía cómo consolar a su angustiada suegra, que sostenía servilletas de papel, doblando origami con ellas. Todas las palabras parecían aburridas e inexpresivas. Cuando el teléfono inteligente de Valentina emitió una hermosa melodía, la mujer cogió apresuradamente el aparato y contestó. «Hola, al habla. Dennis. ¿Eres tú? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?» La nuera, con mucho tacto, fue a otra habitación donde su marido volvía a entretenerse con un juego de ordenador y le explicó tranquilamente. «Parece que nuestro invitado apareció. Solo que por alguna razón no vino en persona, sino que llamó a tu madre por teléfono». Jack se encogió de hombros. «Bueno, te digo que probablemente esté atrapado en algún atasco». Unos minutos después, una mujer llorosa se asomó a la habitación de su hijo y su nuera y les explicó. «Danes caminaba hacia nosotros cuando fue atacado. Le golpearon en la cabeza por detrás y luego le robaron. Estuvo inconsciente un rato, y luego a duras penas consiguió que un empleado de la tienda le diera un teléfono para llamar. Menos mal que Danes se sabe mi número de memoria. Tiene una memoria fenomenal, por suerte. Bueno, eso fue útil. Está en el centro de trauma ahora mismo. Le pedí que viniera con nosotros. Se negó, pero insistí. ¿Qué sentido tiene dar largas? De nuevo, ¿por qué iba a pasar por lo desagradable solo, pensando en el momento del ataque? Preferiría estar acompañado». «Así es, por supuesto», dijo el hijo, y sugirió, «Mira, mamá, tal vez vaya a buscarlo. Si es así, lo recojo del trauma y lo dejo con nosotros, así está garantizado, sin aventuras». Helga sonrió. «Hijo, no me cabe duda de que te he educado para ser una persona amable y servicial, pero ya he llamado a un taxi desde mi smartphone. El coche ya avanza hacia nosotros». Kate se subió. «Así que necesitas un retoque de maquillaje ahora mismo».
La suegra en compañía de su nuera se precipitó hacia el espejo, y Jack volvió a encogerse de hombros por enésima vez en poco tiempo. Las mujeres, son mujeres, piensan en su aspecto, incluso cuando la situación no lo favorece. Sin embargo, una rareza tan pequeña no se la reprochó a su madre y esposa. Pronto sonó el timbre de la puerta. El aspecto de Danes, que apareció en el umbral, distaba, desde luego, de ser el ideal. Su traje beige claro estaba manchado de polvo y chorretones marrones. Tenía una abrasión reciente en la mejilla. El hombre sonrió con culpabilidad a Jack, que le abrió la puerta, y se presentó. Me llamo Danes. Tú, por lo que tengo entendido Jack, te pareces mucho a tu madre, aunque se os podría confundir con hermano y hermana. Tan deslumbrantemente bella es ella. Es una pena que nuestro tan esperado encuentro se produzca en tales circunstancias. Pero me sentí impotente ante el ataque por la espalda. Helga entró en la antesala y empezó a acicalar con entusiasmo a su invitada. Oh, Danes, pasa. Date prisa, ya has sufrido bastante. Jack, ¿podrías traer algunas de tus cosas, por favor? Deja que Danes se cambie. Para sorpresa de Katia, el hombre cuya voz había oído en la conversación de su suegra en el cubo de la basura apareció en el pasillo y se mostró bastante confiado. La saludó amistosamente, dijo que estaba encantado de conocerla y, dando las gracias a Jack por las cosas que había traído, se dirigió al cuarto de baño para cambiarse y arreglarse. Helga, sonriente, estaba de nuevo resplandeciente en la cocina calentando un asado ligeramente frío. Las preguntas de Jack sobre cómo iba a buscar el hombre a sus atacantes quedaron respondidas. Bueno, probablemente no los denuncia a la policía. Yo mismo estuve una vez involucrado en las fuerzas del orden y me doy cuenta de que este caso, si se promueve por métodos legales, casi inútil. Todavía tengo algunas conexiones, así que voy a tratar con él yo mismo. Será más rápido y más eficiente. Cuando todos estaban finalmente reunidos alrededor de la mesa, Danes se presentó con mucha confianza, hablando sobre el pasado y el presente, desarrollando, dibujando maravillosas perspectivas. Según el hombre, conocer a Valentina Borisovna le devolvió la fe en que existen mujeres de verdad que aprecian los sentimientos verdaderos. Como hombre decente, al separarme de mi mujer, con la que perdimos casi todos los puntos de contacto, dejé una parte importante de los bienes a ella y a su hijo adulto. Obligaciones sobre la pensión alimenticia no tengo, porque Andrei tiene casi 20 años. Pero en la medida de lo posible le ayudo. Afortunadamente, tengo un trabajo fijo y, de hecho, fui el creador de esta empresa y soy uno de los directores. Aunque ahora alquilo una plaza en un hostal, no se me puede llamar indigente de ninguna manera. Mi mejor amigo me ha pedido varias veces que me quede con él, pero no quiero avergonzarle, así que me niego. Después de todo, no vivo en la calle. Y, en general, todo me va bien. Más adelante, si Helga tiene la suerte de aceptar atar su vida conmigo, resolveré, como un hombre de verdad, el asunto del apartamento. Helga, que en ese momento acababa de poner en el plato de su invitado una ensalada inflada con gambas, se estremeció y dejó caer unos trozos sobre el mantel de la sorpresa. El hombre no pareció darse cuenta y continuó con su confesión. Por desgracia, me robaron el estuche del anillo. No quiero que la intromisión de unos canallas estropee una velada tan maravillosa. Prometo darte el anillo más bonito que encuentre. Kate vio lo avergonzada que estaba su suegra y no podía entender cómo era posible que aquella mujer tan sabia, a juzgar por su aspecto, creyera cada una de sus palabras. Después de todo, en sus entonaciones sonaba claramente algo poco sincero, exquisito, como si se tratara de un malvavisco, empapado en miel y cubierto de azúcar en polvo. Sin embargo, era probable que solo pudiera distinguirlo porque un poco antes había oído los planes de Danes de eliminar del territorio de su amada la molesta intromisión de la pareja. En contraste con la cháchara del invitado a la mesa, pasó de los cumplidos a su anfitriona a la salamería sobre su hijo y su nuera discretamente. Sois una pareja tan maravillosa. Jack, he oído hablar tantas cosas buenas de ti que reconozco que pensaba que solo era una exageración maternal, pero después de conoceros admito mi error. Es muy bonito ver lo mucho que te preocupas por tu madre. Kate, tú también eres una persona maravillosa.
Tu ética de trabajo duro también me inspira verdadero respeto, es increíblemente gratificante ver cómo tratas a tu suegra. El hombre, sintiéndose casi dueño de la mesa, sirvió bebidas en las copas y propuso un brindis. Deseo a tu familia felicidad y prosperidad. Me he dado cuenta de que os entendéis a medias. Ojalá pudiéramos tener un idilio así. Pero quiero alzar mi copa por la comprensión mutua y, ojalá, por una sólida amistad familiar. Kate se sorprendió de lo hipócrita que era el novio de su suegra. A Dennis probablemente le podrían dar algún tipo de premio por su incomparable actuación. Solo la intuición me lo sugería, el hombre no está intentando conseguir alguna estatuilla de la Academia de Cine, sino recompensas de más peso. Por ejemplo, la oportunidad de instalarse en un apartamento acogedor y vivir feliz. La mujer sonrió a su elegido y se obstinó en no darse cuenta de que se comporta como un hipócrita. Y, tal vez, no se la podía culpar por ello. Incluso Jack, que miraba atentamente a la invitada, parecía escuchar favorablemente sus discursos cortesanos. Solo había una forma de salir del atolladero, sentarse tranquilamente, observar cómo se desarrollaban los acontecimientos y no fiarse del pretendiente de la suegra, que resultó ser un magnífico mentiroso. Dennis, en cambio, pasó a la ofensiva. Y al final de la velada, cuando la excitada mujer y la niña sirvieron el postre, pidió un momento de atención. El silencio se instaló en la sala, y el hombre preguntó directamente. Te pido que respondas, ¿estás de acuerdo en casarte conmigo, o necesitas pensarlo? Ella, apoyando las mejillas, se limitó a asentir con la cabeza. Dennis en pocos pasos estuvo junto a la mujer, la abrazó, comenzó a besarla, sin avergonzarse por la presencia de los demás. Se completó una escena un tanto picante. Solo un minuto después, Dennis, separándose de su amante, se volvió hacia el hijo de la mujer y, abrazándola por la cintura, le preguntó: ¿bendecirás a mamá? Es muy importante para mí que lo entiendas y lo aceptes. Tu madre se merece la felicidad, y yo pienso proporcionársela. Jack asintió. Kate, asombrada por el desarrollo tan rápido de los acontecimientos, no se atrevió a estropear el conmovedor momento con la afirmación de que el hombre se proponía arreglar la felicidad en el territorio de Valentina, habiendo sacado previamente del apartamento a los parientes de su futura esposa. Todo giró casi a la velocidad del rayo. Aquella noche, a pesar de los ruegos, Dennis siguió yendo al hostal en taxi, llamado casi hijastro. Sin embargo, ahora el prometido de la suegra de Katia empezó a estar casi a diario en el apartamento de su novia. Al siguiente día laborable, los no jóvenes amantes presentaron una solicitud de matrimonio e incluso fijaron el día de la boda. Helga, al anunciar la noticia a su hijo y a su nuera, se quejó. ¡Qué burócratas! La gente se dirige a ellos con su alegría, pero esta persona, que aceptó la solicitud, se comportó como si le debiéramos la vida solo porque condescendió a hablar con nosotros, como si su tarea consistiera en estropear nuestro estado de ánimo por todos los medios. Empezó por comprobar varias veces si habíamos traído los certificados originales de disolución de matrimonios anteriores, como si no tuvieran esa información en el ordenador. No me lo puedo creer. Ahora incluso los duplicados de los certificados de nacimiento se hacen en 1 o 2. Pero eso era solo el principio. Dijo que la ley dice que hay que soportar algo así como un periodo de prueba de 30 días, y ya está. Por mucho que le explicamos, por mucho que le rogamos que nos firmara sin un ambiente solemne, el día de la solicitud, en vano. Nos sonrió cuando nos negamos a todo tipo de tonterías, como su fotógrafo, el alquiler de palomas y la participación del saxofonista, mirándonos como a personas de segunda clase. Me di cuenta de que intentaba vendernos. Le ofrecí todos estos servicios, de los que obviamente ella tiene su parte, pagar, pero no utilizarlos, firmar sin ello, pero más rápido. Y esta persona empezó a ser grosera. Sonriendo, dijo que no estamos bajo ninguna excepción, a excepción del embarazo de la novia, no caben. En general, yo no podía soportarlo y dijo que si ella no deja de actuar como un comerciante de mercado, me quejaré a ella. Menos mal que Dennis me detuvo. Me temo que le habría dicho algo más. Se me ocurrió pedirle un libro de quejas y sugerencias, pero no quise quedarme allí ni un minuto más de la cuenta.
Jack apoyaba a su madre. Y con razón. ¿Qué clase de arcaísmo es un libro de quejas y sugerencias? Quien lo va a ver, es mejor lanzar críticas en internet, lo verá mucha más gente. Eso es lo que voy a hacer hoy, en todas las plataformas. Nadie tiene derecho a ser grosero con mi madre. Su suegra sonrió, pero Kate pudo ver que no le hacía ninguna gracia. Danes, que estaba junto a Valentina, le pasó el brazo por los hombros y la consoló. Cariño, es mejor así. Quiero decir que tenemos tiempo para preparar la boda. Seguro que te mereces una celebración de verdad. Por el tiempo que nos dieron para pensar, tú y yo tendremos tiempo y trajes para comprar, y en general para preparar la celebración. Quiero que recuerdes este día para siempre. Las persuasiones de su hijo y del novio calmaron a la mujer, y ella, aunque confusa al principio, pero empezó a preparar la segunda boda de su vida. En este caso, Danes dijo inmediatamente que él se encargaría de reservar el restaurante y otros matices, desde elegir un maestro de ceremonias hasta encargar una tarta, y su amada se vería completamente libre de estas preocupaciones. Se acercaba el día de la inscripción del matrimonio, y la novia aún no se atrevía a comprar el vestido de novia. El fin de semana antes de la semana, el viernes, que estaba previsto para la boda, la novia todavía decidió ir de compras. En un viaje a boutiques con vestidos de vestir y en zapaterías, la suegra invitó a su nuera con ella. Ella, por supuesto, no se negó. Se alegró de verla tan animada e incluso como si fuera más joven. La suegra, probándose vestidos y trajes elegantes, disfrutaba dando vueltas delante de los espejos. Aunque ella se negó rotundamente, en sus propias palabras, para hacer reír a la gente con un velo y ropa blanca como la nieve. Sin embargo, los asesores experimentados de las tiendas no la avergonzaban en absoluto. No es suficiente a qué edad la felicidad viene a la gente. Como resultado, después de visitar varios centros comerciales y muchas horas de prueba, la novia de edad elegante recogió un maravilloso vestido de tono azul increíblemente refrescante. Lo acompañaban unos maravillosos zapatos de barco con tacón estable. La novia se sintió un poco avergonzada por el precio del vestido. Obedeciendo a un impulso mental, Kate reaccionó al instante y, acercando su tarjeta al terminal, dijo, nada es demasiado barato para un día especial. Sobre todo el vestido no solo te queda bien, sino que parece hecho para ti. Por cierto, no solo se puede utilizar para la boda. Es una excelente opción para cualquier evento festivo. La mujer sonrió sinceramente. Gracias por ayudarme a decidir. Probablemente yo misma habría optado por una opción más económica. ¿Recuerda el traje arena claro del departamento? Ahora vamos a buscarte algo interesante. Ella aceptó, y no porque necesitara un traje nuevo. En principio, tenía una versión ganadora del exitoso vestido modesto con el que brilló el segundo día de su boda. A su cuñada le encantaba que ella y su suegra se entendieran a la hora de buscar modelitos. Sin embargo, cuanto más hablaba con ella, más se convencía de que el novio no la influía ni mucho menos de la forma más positiva. Así, en la cafetería, donde las mujeres fueron a descansar del maratón por los departamentos del centro comercial, la suegra se negó en redondo a comer nada y se tomó tranquilamente una taza de té verde sin azúcar. Kate se quedó perpleja, pues era muy golosa y, por lo que sabía, pedía al menos un batido cada vez que podía. La suegra aclaró ella misma la situación. Estoy intentando adelgazar un poco porque a Danes le gustan las mujeres delgadas. Me coge por la cintura y cuenta suavemente los pliegues de grasa. Así que tengo que renunciar a mis caprichos favoritos. Incluso he considerado la posibilidad de operarme para cerrar el estómago, de modo que en general haya menos comida que saciar. Kate se quedó desagradablemente sorprendida. Después de todo, temía cualquier intervención quirúrgica. Incluso una uña encarnada no se atrevió a confiar al cirujano en la clínica y pasó casi 2 semanas para deshacerse del problema, haciendo lociones. Aunque en un centro médico habría tardado unos minutos, sin tener en cuenta el tiempo de espera en la cola. Y de repente, esta es una confesión muy extraña. Es muy inesperada. Sobre todo porque su figura era casi perfecta.
Y el comportamiento del hombre fue extremadamente falto de tacto e injusto. El novio se tomó demasiado poder sobre su novia. Llegó a ser alarmante, porque si su suegra estaba pensando en la operación, tarde o temprano apoyaría la idea de Danes de desalojar el apartamento. Por lo tanto, es imposible posponer la conversación con su marido y confesar la conversación. Habiendo esperado hasta que el no joven, pero persistente novio llevará a la novia a dar un paseo, la chica comenzó una explicación difícil. Sin embargo, ella comenzó la conversación desde lejos. Escucha, me pareció una especie de dos caras. Parece decir todo bien, pero se siente poco sincero. Además, aún no se ha casado con tu madre y ya la está presionando para que adelgace. Y eso no es todo. Kate le contó a su marido todo lo que había oído en los basureros y le preguntó, no esperemos a que tu mamá nos pida salir del apartamento. Creo que ahora se sentirá demasiado incómoda contigo. Haremos un pago inicial de la hipoteca y nos mudaremos a nuestra propia casa. Creo que sería un buen regalo de bodas. Jack se ensombreció y dejó boquiabierta a su mujer con una confesión por respuesta, verás, le he dado casi todos nuestros ahorros literalmente esta mañana. Me ha dicho que no podrá hacer frente al presupuesto, pero no quiere retirar el dinero del depósito bancario porque en ese caso perdería los intereses, pero no te preocupes, me ha prometido que lo devolverá todo en unos meses, en cuanto venza el depósito. La mujer intentó controlarse e incluso trató de calmar a su marido. Pero todo esto tiene su lado bueno. Significa que nadie nos desahuciará a ti y a mí en un futuro próximo, entonces nos dará el dinero y pediremos una hipoteca. Jack se sintió culpable y empezó a justificarse. Lo siento, Katusa. Ni siquiera sé cómo cedía sus ruegos. Parecía hablar con tanta lógica de que pronto seríamos una familia y que incluso me lo devolvería todo con una pequeña prima. Imagínese, yo estaba tan penetrado por su historia sobre el viaje, que sorprendió a mi madre en un viaje de bodas va a comprar, que ni siquiera pedir un recibo. Pero él no me va a engañar, casi su hijastro. En la cabeza de la chica destelló una mala sospecha, pero no expresó nada a su marido ya cansado y le animó. Nada, no te preocupes. De hecho, Danes se casa con tu madre en poco menos de una semana. No vamos a exigir que nos extiendan un recibo, que estropeen su relación. Ya está. Pensemos en preparar el apartamento para el gran día. Probablemente tendremos que decorar por la noche para sorprenderla. Aunque tranquilizó a su marido, ella misma estaba ansiosa. Según sus cálculos, su marido le había dado a Danes casi todo su dinero. Esta cantidad debería ser más que suficiente no solo para el viaje, sino también para todo el banquete. La boda fue maravillosa. El marido recién casado cortejaba conmovedoramente a su ya legítima esposa, y todos los invitados estaban seguros, este matrimonio será fuerte y feliz. El hombre, arrodillándose de forma pictórica, presentó su regalo a su amada, un viaje. Según el acuerdo preliminar, los recién casados pasarían la primera noche en una lujosa habitación de hotel y solo después regresarían al apartamento. Los hijos recibieron a la pareja con un delicioso desayuno con manjares, pero la nuera notó que su suegra estaba muy preocupada por algo. Aprovechando que los hombres habían ido a ver si se podía arreglar la lavadora que de repente había funcionado mal, le preguntó qué le pasaba. Le contestó que cerca de medianoche su marido había recibido una llamada de su amigo, también conocido como socio. En general, una luna de miel agradable y relajante, al parecer, se cubre con una cuña de cobre y vales, probablemente, tendrá que renunciar. ¿Qué amigo? No podía enviar a otra persona. Al parecer, solo puede confiar en Danes para inspeccionar la sucursal. Y yo ya había contado con que estaríamos con él bajo el sol caliente durante toda una semana para relajarse y nadar en las olas cálidas, es mi sueño. Y en la estación del terciopelo. Serían unas vacaciones. Pero no es el destino, por desgracia. Pero hay circunstancias en las que tienes que ajustar tus planes. Mi madre siempre me dice, todo lo que se hace es para bien. Así que eso es lo que el destino ha decretado. Pero varón no te echará de menos. Dado tema de las vacaciones frustradas, las mujeres pasaron a discutir sobre el carácter de los representantes de la familia de los gatos en general y de los abandonados en particular.
Era mucho más agradable que enfadarse por algo que no se podía cambiar. Kate intentó comprar los vales a un nuevo pariente, pero este le contestó de repente que ya se los había asignado a un colega, lo que, por supuesto, disgustó a la chica, que quería irse de vacaciones con un colega. También había otro problema. Kate se sentía incómoda con las miradas que le dirigían. El marido de mi suegra estaba claramente interesado, pero se las arreglaba para no cruzar la línea del decoro. A veces incluso parecía que se estaba imaginando cosas. No es para tanto. Así que la miró. ¿Qué podía hacer si ella estaba a la altura de sus ojos? Tal vez no hubiera nada malo en su mirada, pero ella seguía intentando estar a solas con él lo menos posible. Sin embargo, era imposible evitar por completo los encuentros cuando se vivía en el mismo apartamento. Danas a veces la pellizcaba, y una vez incluso tuvo que echarle agua. A veces tocaba sin querer a la nuera de su mujer cuando le quitaba algo de las manos. Y a Kate no le gustaba. Decidió quejarse a su marido solo después de que el marido de su suegra le diera una bofetada en la parte baja de la espalda y le sugiriera que se ducharan juntos. Kate abofeteó al agresor y se encerró en su habitación sin salir siquiera a cenar, alegando que no se encontraba bien. Cuando el hombre le trajo té a su mujer, ella le pidió que se sentara y empezó a contárselo. Jack se quedó de piedra. No tenía ni idea de que prácticamente delante de sus narices estaba ocurriendo semejante barbaridad. Esperando hasta la mañana, cuando solo quedaban en el apartamento él y el maltratador de su mujer, el hombre empezó a hablar, decidiendo empezar de buena manera. Escucha, ¿cómo va tu depósito? Está caducado. Me vendría bien algo de dinero ahora mismo. Oh, así está la cosa. Bueno, mientras estuve fuera por negocios, el contrato se renovó automáticamente. Y todos los intereses acumulados, también. Según los términos de una de las cláusulas del depósito principal. De todos modos, odio hacerte esperar. Pero también debes entenderme, hacer algo con el depósito ahora es una pérdida para ti mismo. Si es tan urgente, mañana pediré prestado dinero a un amigo para devolvértelo. A mí también me da vergüenza. Parecía tan avergonzado de pedir que le devolvieran su propio dinero. Sin embargo, aún tenía un asunto más importante que discutir, así que preguntó directamente. De acuerdo, esperaré un par de semanas más con la deuda. Dime una cosa, ¿por qué sigues mirando a mi mujer? Está fuera de lugar. Mi esposa se está quejando conmigo por el acoso. ¿Qué se supone que significa eso? Espero que no te lo creas. Es como una hija para mí. Además, es la mujer de otro, es tabú. Pero no solo eso, es tu mujer. ¿Cómo podría ser tan desagradable como para coquetear con ella? El hombre llegó a dudar de la veracidad de las palabras de la chica, tan convincente habló Danes, pero hizo otra pregunta. ¿Así que ayer no la abofeteaste en el punto débil? El hombre se indignó. Por supuesto que no. No quería decírselo, pero su mujer se está metiendo conmigo. Me callé para no molestarte, pero está encima de mí. Es vergonzoso. ¿Cuántas veces le he dicho que se comporte como una mujer decente, pero es como si me provocara a propósito? Probablemente quiere comprometerme a sus ojos. Kate, que había venido a casa a por su bolso olvidado y había oído una conversación que no estaba destinada a sus oídos, saltó a la habitación. Repite lo que acabas de decir con tu asquerosa lengua. Pero solo mírame a los ojos, ¿soy yo la que está siendo deshonesta? ¿No te da vergüenza mentir así? He vivido hasta las canas, pero en vez de sabiduría, tengo una escala de mezquindad. Bastardo encorvado. Ah, ¿dónde encontraste una chica tan provinciana? ¿Qué expresión es esa? Tenía unos padres marginales que no la educaron en absoluto y no le enseñaron a hablar con la gente mayor. Kate estaba furiosa. No te atrevas a mencionar a mis padres, cabrón. ¿De qué estás hablando? Mis orígenes provincianos no tienen nada que ver. Bueno, no podemos mantener un diálogo constructivo, así que vamos a actuar dentro del marco legal. Ahora siéntate y escribe un recibo en el que conste que le has pedido dinero prestado a mi marido y prometes devolvérselo antes de Nochevieja.
Mi marido es un hombre decente y por alguna razón creyó en tu palabra. Esta es la única forma de comunicarme contigo, documentando todos los acuerdos. Dana sonrió. No te pedí prestado, se lo pedí prestado a tu marido. Así que no me mandes. Negocié con él, no contigo. Él es el hombre adecuado. Y tú, limita, cierra el pico. Kate se volvió indignada hacia su marido. ¿Por qué no dices nada? ¿Me están insultando y tú sigues creyendo en la palabra de ese asqueroso? Te arriesgas a no recuperar nunca nuestro dinero. Dile que se siente y escriba un recibo. No puedes fiarte de su palabra. Dennis siguió sonriendo. Jack se recuperó por fin de su asombro y le preguntó con suavidad, pero no a él, sino a su mujer. Cálmate, por favor, ponte a trabajar, lo resolveremos todo de hombre a hombre. De verdad, tú no mandas. Casi lloró de resentimiento. De camino al trabajo Kate se calmó un poco, aunque no le gustaba el comportamiento de su marido. ¿Tiene algún sentido mantener unida a la familia si el marido no se toma al pie de la letra las palabras de su mujer? ¿Cómo demostrarle que miente? ¿Cómo seguir comportándose? A la mujer le picó de repente una corazonada. Danes provocó deliberadamente este conflicto que debería empujarles a moverse. ¡Qué embaucador! Prácticamente lo tiene todo planeado. Había aparecido una grieta en la relación con su marido, al que tanto envidiaba en voz alta. Así que urge hacer las paces con su marido para enfrentarse juntos al insolente y astuto enemigo de la familia. Kate intentó llamar a su marido, pero este parecía no contestar. Por la noche, una desagradable sorpresa la esperaba en casa. Sus pertenencias estaban metidas en 2 maletas de viaje que estaban en el pasillo. Helga llamó a su cuñada a la cocina y le exigió que le entregara las llaves del apartamento. Kate se sintió traicionada. ¿Cómo podía ser? Nadie confiaba en ella. Dennis, en cambio, era casi un santo sufriente. Sin embargo, la mujer no iba a rendirse así como así y le pidió que la escuchara. Contó todo, desde el recibo y el dinero hasta los últimos acontecimientos, pero, por desgracia, la echaron. Triste, se instaló en una pequeña habitación de un hotel no muy prestigioso y, sin esperar una llamada de su marido, derramó abundantes lágrimas sobre su almohada y se sumió en un sueño agitado. Vio los rostros distorsionados de su suegra y de su marido, que de repente perdió su forma humana y se convirtió en una cabra con grandes cuernos y barba. Una compañera de clase que sonreía descaradamente, tarareó el timbre del teléfono y se ofreció a consolarla. Las imágenes cambiaron en un extraño torbellino del que la sacó el sonido del despertador. La llamada de Jack tuvo que esperar 2 días enteros. Y cuando su marido la citó para una reunión, Kate, por alguna razón, pensó sombríamente, aquí llega el final de mi cuento de hadas en la capital. Sin embargo, el hombre llegó al café no solo, sino acompañado de su madre, que estaba visiblemente nerviosa. El marido se disculpó. Por cierto, me siento muy culpable por haber dudado de su cordura. Resulta que es un estafador de confianza. Por supuesto, costó un poco que lo admitiera, pero lo confesó todo. Resulta que la estafa empezó en el momento en que fue a conocerse. Nadie le atacó. Era solo un truco psicológico. Como que, al ayudarlo, inconscientemente sentimos que habíamos invertido en él y ya no era percibido como un extraño. Ya sabes, algo así. Y no se fue de viaje de negocios, y no compró los vales, los imprimió en un estudio fotográfico. Devolvió parte del dinero, pero no creo que reciba mucho más que eso. Mamá no quiere denunciarlo a la policía. Le avergüenza haber contribuido en cierta medida al engaño. Helga, cogiendo las manos de su nuera, empezó a suplicar. Kate, hija, vuelve a casa. Te prometo que nadie volverá a hacerte daño ni a echarte de casa. Estoy muy equivocada y quiero que seas generosa. Perdóname, vuelve. Kate le soltó las manos con cuidado y aclaró. No te guardo ningún rencor. Al fin y al cabo, eres libre de hacer lo que quieras en tu territorio. No tengo por qué tolerar la presencia de gente que no te gusta. Solo que no soy un juguete al que echar de casa y luego volver a meter.
Incluso estoy agradecida a este mentiroso por abrirme los ojos a la verdadera actitud que tienes hacia mí. Mi marido también se ha abierto de una forma que nunca imaginé. Se queda en su apartamento. Creo que voy a pedir el divorcio. Trabajaré 2 semanas y luego me iré a casa. Ese asunto del apartamento realmente estaba arruinando a todos. Por más que Jack intentaba mantener unida a la familia, Kate era inflexible. Su madre y su padre siempre la están esperando en su ciudad natal. Y de todos modos, ¿qué años tiene? Seguro que encuentra a alguien que confíe en ella incondicionalmente,